El Fondo Monetario Internacional pronostica que la tasa de inflación, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor, para el año 2025 será de 3.7% a diciembre. Es decir, si yo tomo el IPC de diciembre de este año versus el IPC de diciembre del año pasado, la variación de los precios será de 3.7%. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Les recomiendo que se lean aquí los nuevos pronósticos del FMI, esa entrada a mi blog, donde yo digo que respecto a la inflación medida por la variación interanual del índice de precio al consumidor, el fondo proyecta que se colocará a diciembre un 3.7%. Ahora bien, ¿qué sucede? Si nos vamos al dato más reciente del Banco Central de la República Dominicana, y esta es una gráfica del banco, vemos que aquí a octubre tiene ya una tasa de inflación del 4.23% y medida por la subyacente, que es la que elimina el efecto de los precios de los alimentos, así como también de los combustibles, pues tiene ya la variación en términos interanuales de octubre a octubre, 4.67%. Ahora, lo interesante es ver la pendiente. Fíjense esta pendiente aquí, los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, cómo ha estado subiendo esa tasa de inflación. Esa variación que se ve ahí, eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta para poder verificar si es posible o no alcanzar esa tasa de inflación que estima el Fondo Monetario Internacional 3.7%. Yo le puedo decir ya, así de entrada, mirando lo que ha sucedido en octubre, que la probabilidad de que se registre una tasa de inflación en términos interanuales a diciembre de 3.7%, la probabilidad de que eso ocurra es casi 0%. Entonces, quiero enfocarme en esta parte que es esos últimos meses que se está observando aquí, esa variación que se está registrando. Pues con esto, ¿qué se puede decir? Miren, si yo anualizo en base a esos últimos 4 meses la inflación, es decir, que yo tomo esos últimos 4 meses y de julio a octubre del presente año y lo tomo como base para calcular una variación de un año completo, se tendría una inflación de 6.1%. Es decir, que si tomo esa variación que se está observando de la tasa de inflación, es decir, de la variación de los precios o tasa de inflación en el cuatrimestre, y lo anualizo, se tendría una tasa de inflación para todo el año del 6.1%. Es decir, que estaría por encima de la meta. No es que actualmente está por encima de la meta, porque si yo la miro, la tasa de inflación está en 4.67, la tasa de inflación subyacente, y en 4.23 la tasa de inflación general. Es decir, está dentro del rango meta. Recuerden que el rango meta va del 3% al 5%. Eso ahí no hay mayores inconvenientes. Ahora, la tendencia lo que me dice es que si continúo como va, con ese incremento de precios que se ha estado registrando en los últimos 4 meses, de julio a octubre, y lo anualizo, es decir, si llega de esa forma en los próximos meses a comportarse, entonces la variación ya no sería de ese 4.67% en términos del subyacente o del 4.23 interanual a octubre, no, va a ser muchísimo más alta. Específicamente va a ser de 6.1% para el caso de la inflación general. Y para el caso de la inflación subyacente, si hago lo mismo, sería de 5.4%. Si yo miro acá, me fijo que tiene también una pendiente positiva, pero es menor que esta, que es mucho más brusca. Esta es la inflación general, la inflación que tiene que ver con los bienes que excluyen los alimentos y los combustibles, pues tiene una menor pendiente. Pero esta quedaría en 5.4 en términos anualizados y esta quedaría en 6.1%. Lo que le dice a usted que las dos tasas de inflación, si sigue como va en estos últimos 4 meses, si sigue y se anualiza,
pues estaría por encima de la meta. No estoy diciendo que está por encima de la meta, no estoy diciendo que va a terminar el año por encima de la meta, estoy diciendo que si continúa como va en los últimos 4 meses, para un año completo, me coloco definitivamente por encima de la meta. Y eso es algo que las autoridades monetarias tienen que tomarlo muy en cuenta. Yo conozco el equipo técnico del Banco Central de la República Dominicana, lo he estudiado a ese equipo técnico por décadas, conozco muy bien su reacción ante movimientos de inflación como lo que se está observando y le puedo asegurar a partir de ahí que ellos le están dando mucho seguimiento a la variación de los precios y tomará las medidas de lugar siempre para asegurar que la tasa de inflación se mantenga dentro del rango meta. ¿Que va a ser fácil? No, claro que no. ¿Que es posible? Claro que sí. ¿Que eso tiene implicaciones con relación a la tasa de interés? ¿De que pudiera subir la tasa de interés? Sí. ¿Cuándo pudiera subir la tasa de interés? Probablemente en los próximos meses, enero, febrero, es prácticamente seguro que la tasa de interés suban. Es probable que la tasa de interés suba para poder detener este proceso que estamos observando en los últimos 4 meses y que probablemente los meses de noviembre y diciembre continúe todavía aumentando los precios a un ritmo tal que si sigue como va, como le he señalado, pues pudiera desbordar lo que es el límite superior de la meta, que es el 5%. Recuerden que la meta va del 3 al 5%. Ya al ritmo que va, se colocaría en los próximos meses por encima del 5%. Este año es probable que cierre el año por debajo del 5%, pero definitivamente por encima de lo que el Fondo Monetario Internacional ha estado pronosticando de un 3.7%. Definitivamente esa proyección de tasa de inflación del Fondo Monetario Internacional no tomó en consideración lo que es el comportamiento de la inflación de los últimos meses. Es decir, que el fondo parece ser que cuando hizo su pronóstico de tasa de inflación, por ejemplo, la inflación general para el año completo, 3.7% en términos interanuales a diciembre, esa proyección no tomó en cuenta, por ejemplo, este fuerte incremento que se registró de septiembre a octubre, que llevó la tasa de inflación en términos interanuales al 4.23%. Ni toma en consideración el Fondo Monetario Internacional esta trayectoria de los últimos 4 meses, que si yo la proyecto, me va a generar por aquí, cuando ya esté, digamos, en el último cuatrimestre del año que viene, ya estaría registrando ahí una variación del 6.1% para la inflación general y de un 5.4% para la inflación subyacente anualizada. Claro está, es altamente probable que el Banco Central no deje que llegue a esos niveles porque antes tomaría una política monetaria de apriete que implique un aumento de tasa de interés, caída de la demanda agregada, cae la actividad económica y esto hace que los precios tengan un comportamiento nuevamente con una tasa de inflación que se coloque de nuevo dentro de lo que es el rango meta del 3 al 5%. Pero claro, si aumenta la tasa de interés, por ejemplo en enero, febrero del año que viene, pues el ritmo de crecimiento de la economía, que ya vimos que es un ritmo de crecimiento bastante lento, donde se observa una clara desaceleración del crecimiento de la economía, si esto, pues cuando lo coloque la nueva tasa de interés, lo evaluamos, entonces nos vamos a dar cuenta de que eso va a hacer que en los primeros meses del año también sean meses de un bajo nivel de crecimiento. Si los primeros meses del año registran un bajo ritmo de crecimiento, le va a ser difícil a la economía dominicana pues alcanzar el 4.5% que estaría pronosticando el Fondo Monetario Internacional para la economía nacional para el año 2026. Definitivamente eso sería sumamente complicado y más si tomamos en consideración
el aumento de la tasa de inflación, que el Banco Central no lo va a dejar pasar. Yo conozco el equipo técnico del Banco Central, sé la sensibilidad que tiene, de una piel muy sensible en materia de tasa de inflación. Recuerden cuando estuvo en abril del 22 en 9.64, pues inmediatamente las autoridades monetarias apretaron, subieron de una forma significativa la tasa de interés de política monetaria para subir la tasa de interés activa, subir la tasa de interés pasivo y de esa manera entonces reducir la tasa de inflación, y lo lograron. Fíjense que Estados Unidos todavía no ha logrado llevar la tasa de inflación a lo que es la meta del 2%. La tasa de inflación de Estados Unidos todavía está en un 3%, es decir, que está lejos de la meta del 2%. En el caso de la República Dominicana, si las cosas siguen como va, si yo proyecto en términos anualizados lo que sería lo sucedido en los últimos 4 meses, los meses de julio a octubre en materia de inflación, pues me voy a ir por encima del 6%. Y obviamente que ante esa situación, pues comenzaría el Banco Central de la República Dominicana a hacer una política o con una postura más restrictiva, una política monetaria con una mayor tasa de interés. Una mayor tasa de interés pues inmediatamente repercutiría negativamente sobre la demanda agregada, sobre el crecimiento, y ese es el costo. Hay que pagar un costo. Recuerden, siempre hay un intercambio en economía. Usted no tiene almuerzo gratis. Si usted quiere una baja tasa de inflación y sube la tasa de interés, eso va a tener que pagar un precio. El precio que usted va a pagar es que va a tener un menor ritmo de crecimiento de la economía. Si usted quiere un mayor ritmo de crecimiento de la economía, pues va a tener que pagar el precio, al bajar la tasa de interés, el precio de una mayor tasa de inflación. O sea que esos son elementos que el Banco Central lo conoce muy bien, hay muchísima experiencia en el manejo, y me imagino que tomará las decisiones de lugar para poder mantener por encima de todo la estabilidad macroeconómica. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.